¿No? Bueno, seguimos con el capítulo 19 al 21. A mí me tocó la purificación de los inmundos. Entonces Jehová había hablado a Moisés y a Aarón que vayan al desierto que le dijo a Moisés y a Aarón: di a los hijos de Israel que traigan una vaca que esté perfecta y que no tenga yugo. Yugo quería decir cuando le ponían tipo un hilo, con eso la arrastraban al animal que era la vaca. Y bueno, yugo quiere decir símbolo de esclavitud y cautividad. Y le dijeron que se la lleven al sacerdote Eleazar y que la pusieran adelante del campamento. Entonces, y cuando esté ahí, que con el dedo, ¿te acuerdan que antes se salpicaba? Bueno, ahora con el dedo la tenía que rociar 7 veces a la vaca, pero la tenía que poner acá adelante. Bueno, ya dije. Y el que tocare todas sus partes, las partes de la vaca, tenía que ser lavada y purificada también. Y luego la tenía que poner en una madera de cedro y sopo y que le tenía que echar fuego. Y así también tenía que lavar toda su vestidura, todas las partes de la vaca, la que fue tocada por el fuego, pero con agua. Y tenía que ser purificada a la noche. O sea que iban a ser inmundos hasta la noche, esa era la palabra. Iban a ser inmundos hasta la noche. Y el hombre que recogiera todas sus cenizas y la tenía que dejar afuera del campamento, se la tenía que dejar a los hijos de Israel, y eso era para purificación y para expiación. El que recoja todas las cenizas y las lave también a los hijos de Israel y a los extranjeros, la tenía que dejar. Y acá es como que todo el tiempo habla de la purificación, de los inmundos y esas cosas. Entonces, el que tocara el cadáver, persona humana y otras cosas, tenía que estar 7 días y al tercer día tenía que ser purificado con agua y al séptimo día tenía que ser limpio. Y el que entrara a la tierra tenía que ser inmundo por 7 días. Y toda vasija que estaba abierta, que no estaba bien cerrada, también tenía que ser inmundo. Iba a ser inmundo. Y cualquiera que tocare un muerto o persona o sepulcro también tenía que estar 7 días. Después debería rociarlo con aguas todas sus pertenencias y los que estuvieran allí, y el que hubiera tocado hueso muerto tenía que hacer como que tenía que hacer todo lo mismo, repetir todo lo mismo que se hizo anterior. Y lo rociara al tercer y séptimo día y lo purificara al día séptimo y lo lavara con agua y será limpio toda la noche. Y aquel que no cumplía con todo eso que se tenía que hacer, toda la congregación, y será cortada toda la congregación, como que tenía que estar todo, lo iban a matar a todos los que no cumplían con eso que se decía acá. Bueno, ahora seguimos con el versículo 20. Acá habla del agua de roca. Bueno, acá llegaron al desierto de Sin los hijos de Israel y toda la congregación. Y allí dice que acamparon en Cades. Y ahí murió María y fue sepultada. Acá no dice qué María es, pero debe ser la hermana de Moisés. Pero dice que ahí en ese lugar. Y no había agua para la congregación, y entonces Moisés y Aarón se enojaron y le dijeron: ¿para qué nos trajeron aquí? ¿Para que nos muramos? Dice la Biblia, pero quiere decir para que se mueran. Sí, para hacerlo pasar mal a ellos y a todas sus bestias que habían llegado, como que se había enojado con Moisés. Entonces le dice, O sea, el pueblo, claro, Aarón, se enojaron con claro, Moisés. Moisés y Aarón. Moisés y Aarón se enojaron con Dios. Sí. Porque lo habían llevado ahí
para hacerlo pasar mal si no había nada. De lo que ellos que en este sentido era agua y que también todos sus animales estaban pasando mal ahí. Y después le hace como una pregunta, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? Para estar en este lugar también. No el lugar donde hay agua ni nada para beber. Y se fue Moisés y Aarón. Y se postraron y se fueron Aarón y Moisés al tabernáculo y se postraron. Y la gloria de Dios descendió sobre ellos. Como que Dios vino sobre ellos. Y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, toma la vara y la peña y le dará agua. Como que él le dijo que tomara la peña y que eso le iba a dar agua, pero ellos no estaban creyendo en eso. No estaban creyendo de que iba a salir algo de ahí. Que como estaban enojados, como anteriormente le hicieron pasar todo eso. Entonces Moisés golpeó la piña 2 veces y ahí salió. Y ellos se asombraron porque no estaban creyendo de que iba a suceder eso. No creíste en mí y toda tu congregación tampoco creyó, como que no creyó que iba a pasar eso. Entonces le dijo, no entrarás en la tierra que te di. Y acá en el versículo 13 dice, estas son las aguas de la rendilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Bueno, este versículo sigue hablando de cuando Edom rehúsa dar paso a Israel. Entonces el rey Edom de Cades, así dice Israel, tú sabes el trabajo que te envié, como nuestros padres estuvieron en Egipto mucho tiempo y los egipcios los maltrataron. Como que ellos donde estaban pasaron mucho trabajo y estuvieron mal. Y clamaron a Jehová y los escuchó, un ángel y los sacó de Egipcio. Y se quedaron en Cades. Bueno, ellos querían pasar a la tierra, pero este rey no lo quería dejar pasar, porque ellos anteriormente habían desobedecido, entonces no lo querían dejar pasar y ellos le pedían, por favor, que lo deje pasar, que ellos van a pasar, aunque sea caminando y sin nada, sin agua y sin su bestia. Y como que él se oponía, le dijo, no pasarán, yo saldré con armas para que ustedes nos puedan pasar a este lugar. Entonces no pasaron a Israel y se desvió Israel de ahí. Como que él se oponía, no lo dejaba pasar. Y fue así y al final no dejaron pasar. Y lo intentaron. Y ahí quedó, no sé si fueron por otro lado, porque ahora sigue otra historia que no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver, porque ahora viene la muerte, cuando Aarón muere en el monte de Hor. Así que acá Aarón ya muere. Bueno, entonces se fueron de Cades los hijos de Israel y su congregación al monte de Hor. Y Aarón fue reunido a su pueblo y le dijo a Moisés, no entrarás a la tierra porque fuiste rebelde en las aguas. Acá le quiere decir que él no iba a entrar a la tierra porque él fue rebelde cuando él le habló de las aguas, que no creyó que iba a salir agua. Entonces le dijo que él ahí tenía que morirse y que él tenía que llevarlo a su hijo, sacarle toda su vestidura y ponérsela. Porque allí será reunido al pueblo, se morirá. Y allí murió Aarón en la cumbre del monte, y Moisés y Elisor descendieron. Acá ya Aarón había muerto y Moisés y Elisor quedaron en ese lugar, descendieron. Entonces le hicieron duelo por 30 días su familia y toda su congregación. Ya está. Esa parte no es muy larga, es más
Dale, no dice de qué podía haber uno. No. Pero acá lo que te explica es que él fue desobediente, entonces como que le decía que se tenía que morir por no obedecer a lo que Dios le había hecho. Acá también podemos ver que nosotros como humanos muchas veces desobedecemos cuando viene la palabra o algo y no creemos. Y bueno, acá yo lo que veo es que mataban a la gente, pero a nosotros no nos van a matar. Dios tiene misericordia con nosotros, así que una nueva oportunidad para si nos equivocamos. Bueno. No, No quiero. No leamos el 21. Bueno, número 21. Israel conquista y destruye Ormá, se titula, ¿no? Bueno, en el desierto había un rey cananeo. Bueno, esto era mientras seguían su viaje, ¿no? Por Israel había un rey cananeo en el desierto que se enteró que los israelitas venían por el camino. Entonces, ¿qué hizo? Este rey juntó a sus guerreros y los atacó. Atacó al pueblo de Israel y se llevaron algunos presos. O sea, mataron a algunos y algunos se llevaron presos. Entonces los israelitas oraron a Dios y le dijeron a Dios: Dios, si tú nos ayudas a vencer a estos cananeos, nosotros te vamos a destruir todo. Le prometieron eso al Señor. Entonces el Señor oyó esa oración y les dio la victoria ante ellos. Dios les concedió lo que ellos pidieron y los ayudó a vencer, y así fue como los israelitas mataron a los cananeos y destruyeron todas sus ciudades. Por eso se llamó ese lugar Ormá, que significa destrucción. Esta fue una de las primeras batallas que el pueblo fue venciendo durante el caminar por el desierto. ¿Fue la primera? Fue la primera, sí. Fue una de las primeras porque después viene otra ahora. Los estudiosos dicen que vieron que cuando el pastor predica o vemos alguna batalla, los que ganan se llevan un botín. Bueno, acá no pasó eso, destruyeron todo. ¿Por qué? Porque dice que el pueblo cananeo estaba recontaminado, era muy rebelde, entonces eso también fue un juicio para los cananeos. Pero eso fue lo que el pueblo dispuso a destruirlo, Sí. ¿no? Que Dios le dijo, y tomarán la tierra que destruirán. Claro, no, ellos dijeron, si tú nos ayudas a vencer, vamos a destruir todo. Y a Dios se ve que le agradó eso, por eso les concedió esa victoria. Bueno, luego de eso los israelitas siguieron caminando y fueron hacia el mar de los juncos, se llama. Pero en el camino la gente se desesperó y empezó de vuelta la queja. Iba a protestar contra Dios. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? No tenemos ni pan, no tenemos agua y estamos cansados de la comida que nos estás dando, la comida desabrida que nos estás dando. Se estaban quejando del maná del cielo. Otra vez. Entonces Dios envió serpientes venenosas, también se dice serpientes ardientes, que los picaban y morían. Cada israelita que era picado por la serpiente moría. Entonces murió mucha gente. Entonces lo que siempre pasaba era que el pueblo iba a Moisés: Moisés, nos arrepentimos de haber hablado mal contra Dios, por favor, pídele a Dios que pare con esto. Entonces Moisés fue a Dios e intercedió por el pueblo de Israel. Entonces Dios le concedió esa petición y le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en un asta. Se ve que era como en lo alto. Entonces cada vez que un israelita sea picado por una serpiente ardiente, miraba a esa serpiente y era sanado y no moría. Eso era bueno, y eso hizo Moisés, lo que le dijo el Señor, y así pasó lo de las serpientes. Dice que son ardientes porque se ve que, o sea, no se sabe bien qué provocaba, pero era como mucho, eran venenosas, ¿no? Como provocaba la muerte, mucho ardor, claro, ardiente sí era otra cosa, bueno, no me acuerdo, no la noté, pero no se sabe bien qué provocaba, pero provocaba la muerte. Bueno, vamos por el versículo 10. Los israelitas siguieron su viaje hasta que llegaron a la frontera de Moab. Y del río Armón fueron hasta el río Beer, que significa oso.
Y bueno, allí Dios le dijo a Moisés que allí le daría agua al pueblo. Entonces el pueblo le dio agua y se contentó y se alegró y hasta cantaron. En la Biblia lo pueden leer, en el versículo 10 hay como un cántico que no lo voy a leer porque no se lo merece nada. Pero como que se alegraron porque claro, ahí Dios les dio de beber. Bueno, siguieron, vamos por el versículo 21. Siguieron viaje y los israelitas le mandaron un mensaje al rey de los amorreos pidiéndoles permiso para pasar por ahí. Pero no les dio permiso y es más, tomó a sus hombres y y los atacaron. Pero que pausa. Mentira, no, pero yo voy a tomar agua. ¿Sabes? Sí. No, está muy bueno, o sea, estoy media que necesito como leer, pero está muy bueno lo que nos tocó. Bueno, le pidieron permiso al rey de los amorreos, pero no les dio permiso. Como que fueron en son de paz el pueblo de Israel, como les pidieron permiso diciéndole no vamos a tocar nada, ni vamos a tomar agua de tus pozos, no vamos a intervenir nada, solo necesitamos pasar por el medio de tu tierra. Claro. Pero no les dio permiso, o sea, no les dio permiso, pero bueno. Al contrario, los atacaron, pero el pueblo de Israel venció. Venció, se quedaron con todo. Y bueno, porque Dios estaba con ellos, ¿no? Se vinieron de todo el país y así fue como los israelitas se quedaron a vivir en el territorio de los amorreos. Bueno, luego Moisés envió espías a Jazer, una tierra, a reconocer. Vieron como lo que viene después. A reconocer esa tierra, sus aldeas, y echaron a los amorreos que quedaban en ese lugar. Seguían contra los amorreos. Y después se fueron al territorio de Basán, pero ahí se les levantó un ejército. Y Dios le dijo a Moisés que no tenga miedo, que él estaba con ellos. Entonces Dios le dio la derecha para que ataquen. Y pasó lo mismo que pasó con los amorreos. Se quedaron con todo, se adueñaron de todo y así fue como los israelitas mataron a Og, al rey de ese lugar, y a todo el ejército y a toda su gente, y también se quedaron a vivir en ese lugar. Siguieron conquistando. Bueno, ¿ya terminé? ¿Terminé? ¿En cuál te quedas? ¿Ya terminé? Sí. No le di énfasis que... Lo que vos le diste es algo parecido a lo que yo dije, cuando no desobedecieron y no lo dejaba pasar. Sí. A todo costa querían pasar, pero no. Bueno, acá entonces vimos la primera batalla en la que vencieron y Dios le dio la victoria. Bueno, y vemos cómo el pueblo empezó a avanzar y a conquistar tierras, a pelear y a vivir ahí, y a quedarse ahí. Pero, bueno, ya terminé. Una bendición. Está muy bueno y bueno, seguimos viendo cómo el pueblo sigue siendo rebelde, se sigue quejando, pero bueno, vamos a escuchar lo demás porque ya quiero saber qué pasa.